Hola gente, aquí les traigo otro cap de esta historia, espero que les guste y que tengan un lindo día, tardes o noches. Todavía no podía creerlo, la situación era demasiado surrealista. En las historias que siempre leía, era una regla establecida que el convocado a un nuevo mundo siempre tendría habilidades poderosas o una suerte sin igual. Cuando Subaru llegó a este mundo se sintió completamente engañado, era débil como ninguno y su suerte no podría ser peor. Después de ser arrastrado a esta fortaleza llena de asesinos profesionales y conocer a Madre, este se había resignado a creer que todo lo que había leído era una vil mentira. No estaba aquí para ser un héroe, estaba en ese lugar para ser un esclavo, sin poder alguno, o al menos eso pensaba hasta hace unos minutos. ¿Qué clase de requisito de activación tan tétrico es este? Ni siquiera sé si puedo controlar el punto de guardado. Además, ¿tendré intentos limitados? Si muero un número de veces específica, muero definitivamente. Maldición. ¿Por qué tengo tan poca información? El chico murmuraba para sí mismo con una mirada pensativa. Su habilidad no podía describirse de otra forma más que desagradable. El hecho de morir para activarse era una enorme bandera roja para Subaru. Después de pensarlo durante un tiempo, el chico solo pudo suspirar de cansancio. Bueno, no todo esté mal con el regreso por la muerte, al menos me permite retener mis recuerdos del bucle pasado. Además, si no fuera por ella ya habría muerto de verdad. Mientras reflexionaba en silencio, una persona entró a la enfermería. Una familiar cabellera pelirroja fue lo que vio el chico. Rista había regresado, ahora con el uniforme de mayordomo de Subaru en la mano, además de un vaso con agua. La sirvienta se acercó a la camilla donde se encontraba sentado el chico. Ten, Subaru-san, aquí está tu uniforme, tienes tus medidas exactas, ya se te fueron tomadas mientras estabas inconsciente y además te traje esto. Rista le ofreció el vaso con agua al chico, dándole las gracias lo tomó y le dio un largo trago. Sin dudas el agua fría lo ayudaría a pensar mejor las cosas. Luego de acabarse el vaso, rápidamente lo colocó sobre la mesa que se encontraba al lado de la camilla. Subaru miraba a Rista fijamente. Ver el ojo intacto de la sirvienta provocó en el chico variadas emociones, culpa y alivio las principales. Sintió una inmensa culpa, ya que en el bucle anterior, fue por ayudar a él que la pobre chica sufrió tal castigo. Se había prometido que la protegería y lo único que hizo fue lastimarla, algo que solo acrecentó el autodesprecio que sintió Subaru, pero a la vez sintió un enorme alivio. A pesar de todos los horribles sucesos que pasaron, ellos ahora no existían y la chica estaba perfectamente bien. A pesar de todo, aunque ella no lo recuerde, Subaru sí lo hacía y nunca olvidaría los pecados que cometió. Bueno, creo que ya te sientes mejor, Subaru-san, deberíamos ir a la cocina ahora. Subaru se tensó visiblemente. La cocina era un lugar donde sucesos nada agradables habían sucedido, principalmente por culpa del propio chico. Tal vez si buscaba otro enfoque para tratar la situación podría salir impune de esta. Al menos ahora sé que mencionar a Basil en presencia de Meili está totalmente descartado. ¿Qué debería hacer para que me ayude? Subaru forzaba a su cerebro a trabajar en una solución rápida al pandemonium que se avecinaba sobre él. Mientras caminaba por los pasillos con Rista guiando el camino, el chico miró la espalda de la sirvienta. Definitivamente de ayudaré. Un susurro inaudible había salido de Subaru mientras se aproximaban a la cocina. ¿Me mando a llamar madre? En una silenciosa y oscura sala del trono, se encontraban dos figuras, una arrodillada frente a la otra que se encontraba sentada en un hermoso trono dorado. La mencionada madre solo ladeó la cabeza, en su rostro se veía una sonrisa, algo que no auguraba nada bueno. Quiero saber cómo has visto a ese saco de carne irrespetuoso de ayer. Después de todo te dejé a carga de darle en un vistazo. ¿Crees que sobrevivirá el día aquí? ¿O que podría ser útil de alguna forma? El hombre pelinegro arrodillado frente a ella levantó la cabeza y habló con toda la sinceridad de su corazón. No hay manera alguna de lo que eso suceda. El muchacho es débil, y no parece poseer el carácter necesario para sobrevivir en este lugar. Además, desde el anuncio que diste ayer, mi aprendiz está muy inquieto por probar su valía. Sin embargo, todo lo dicho por Luke era algo que la propia capella ya sabía. Su evangelio le había presagiado la venida del niño, pero aún ella, un ser que se consideraba alguien inalcanzable y sin igual, no podía entender el razonamiento de su libro. En el pasado, su evangelio le había dado instrucciones similares. Meili fue el resultado de eso, pero la diferencia era muy clara. Una niña con una protección divina tan extraña era claramente mucho mejor partido que un chico débil y cobarde, aunque las últimas palabras del hombre frente a él la dejaron curiosa. Sin embargo, impaciente capella preguntó, si alguien tan capaz como Luke veía algo interesante en alguien, era algo digno de tomar en cuenta.
La mirada del muchacho, es algo interesante, es como si hubiera visto a la muerte varias veces. Luke dijo sin vacilación. El arrebato del chico durante su recorrido lo dejó un poco consternado, pensó que el chico se había roto con solo contarle su situación, prácticamente lo había descartado como alguien que moriría rápidamente, pero al ver su mirada, una leve curiosidad apareció en la oscura alma del asesino, una mirada que solo veía en personas como él mismo, solo alguien que estuvo en situaciones de muerte varias veces podría tener una mirada así. ¿Su mirada? ¿Eso te llamó la atención? No creo que esa mirada asquerosa de insecto le sirva de algo, pero ya que tu intuición no tiende a fallar no lo descartaré por completo, tal vez mi evangelio no se equivocó por completo y me haya dado a un saco de carne entretenido. Luke solo se limitó a sentir, algo lo había estado inquietando desde el comienzo de la reunión y con curiosidad preguntó. Madre, puedo ver que estás bastante contenta hoy, ¿podría saber el motivo? La sonrisa de Capella solo se amplía ante la pregunta, una sonrisa que le daría escalofríos a cualquiera, incluso el mismo Luke se sintió incómodo, nunca antes había visto tan feliz a su madre, algo realmente grande debe de estar pasando pensaba él. Oh, qué bueno que preguntes, recientemente me llegaron unas noticias muy interesantes desde Lugúnica, según informes de mis espías dentro de la capital, tal parece que esa familia de sacos de carne sin valor que se hacen llamar realeza están sufriendo de una enfermedad misteriosa e incurable. Los ojos de Luke se abrieron en sorpresa, no todos los días se escuchaban ese tipo de noticias, el linaje real de Lugúnica que llevaba 400 años reinando estaba en peligro. Misteriosamente esa enfermedad parece solo afectar a esas basuras y a nadie más. Al principio pensé que fueron envenenados, pero luego se me informó que ni el mismo sanador apodado como Azul pudo curarlos. Si ese semi-humano de mierda no los pudo curar, significa que es imposible que haya sido un veneno, además que sea tan selectivo da otros indicios. Luke ante tal impactantes noticias no pudo mantenerse callado. De verdad es una situación sin precedentes, sin dudas Lugúnica sufrirá un enorme golpe, incluso mayor al de la guerra semi-humana, no es sorprendente verla tan feliz después de todo. Madre Capella solo asintiendo, su sonrisa nunca dejando su rostro inmaculado, sus ojos mostraban un brillo malicioso, como si un deseo de hace mucho tiempo se hiciera realidad. Además, también se me informa que una de esas basuras ya se murió, pero esos viejos sacos de huesos del Consejo de Sabios están ocultando la información al público. Solo imagínate la mierda que caería en el país si se enteran que su amada familia real se está muriendo y ese estúpido dragón no está haciendo nada para evitarlo. Luke se planteó ante lo dicho por su madre, sin dudas el país caería en discordia si los habitantes se enteraran de la enfermedad, el dragón divino que se supone protege el país ya la familia real no estaba actuando para ayudar, qué desoladora situación, pero a Luke no le podía importar menos lo que le sucediera a ese país. Debo admitir que me siento un poco decepcionada, esas basuras van a empezar a morir uno a uno, pero yo no soy la causa de su muerte, después de que ellos me despreciaran y me trataran como una paria por no encajar en su estúpida familia, lo único que merecían es que yo los convertiría en la peor monstruosidad que cualquiera pudiera imaginar. La sonrisa de Capella desapareció por un momento, recuerdos desagradables llegaron a su mente. Esmeralda, tú eres un monstruo, una maldición para esta familia, Odd Laguna te maldijo por tus pecados, nunca debiste haber nacido. La cara de Capella se torció de puro odio por recordar su antiguo yo, ese nombre maldito del que quería huir, pero luego su sonrisa maliciosa regresó a su rostro. Pero no toda mi venganza fue arruinada, la razón por la que esos malditos perros morirán es porque ya no queda más sangre del dragón para curarlos, la sangre que yo tomé el día que dejé Lugúnica. La risa de Capella reflejaba una asquerosa malicia, era tanta que el mismo Luke no pudo evitar sentirse incómodo, pero asombrado, era de conocimiento público que las propiedades curativas de la sangre del dragón eran milagrosas, no había enfermedad o dolencia que la sangre no pudiera curar. El saber que su madre había consumido hasta la última gota lo conmocionó, dejó al reino seco de la bendición del dragón volcánica, sin dudas un enorme desastre se avecinaba para el reino de Lugúnica. La idea de que esas basuras no se salvaran gracias a mí me llena de alegría, hasta el último momento de sus patéticas vidas, ellos recordaran a Capella Emerada Lugúnica, recordaran que por sus pecados Asimi, todo su reino se derrumbara en el caos, no es perfecto. Sí madre, lo es. Subaru y Rista llegaron a la cocina, esta vez parecía ser más tarde que en los anteriores bucles, su ataque de pánico lo había dejado fuera más tiempo de lo esperado, ¿acaso Meili había venido y al no encontrar en la cocina, se fue a buscarlo a otro lugar?
El chico miró su teléfono, 5:30 p.m., sin dudas mucho más tarde que antes, miró alrededor, habían más sirvientes en la cocina, algo extraño, esto no había ocurrido en los bucles anteriores, mientras se adentraba en la cocina, Rista fue a buscar su comida, como de costumbre, este se iba a sentar a la mesa, pero un grito inesperado lo congeló en su lugar. ¿Qué mierda significa esto? Subaru volteó rápidamente hacia la fuente del grito, un semi-humano con apariencia de perro lo miraba fijamente, en sus ojos se veían sentimientos de odio y miedo. El semi-humano retrocedió un poco cuando Subaru lo volteó a ver, otros semi-humanos alrededor imitaron al hombre perro, todos parecían estar asustados, algo que dejó totalmente desconcertado a Subaru, porque parecían mirarlo con tanto odio. ¿Por qué hay un maldito adorador de la bruja en este lugar? ¿Y por qué estás vestido como nosotros? Las palabras salían con un desprecio palpable, el semi-humano perro solo logró confundir aún más al chico, adorador de la bruja. Él. ¿Por qué llegarían a esa conclusión? Mientras Subaru batallaba en su mente para entender qué estaba pasando, Rista regresó preocupada por todo el revuelo que estaba ocurriendo. ¿Qué está pasando aquí? Joseph-san, ¿por qué acusas a Subaru-san de ser un cultista? Rista habló con autoridad a pesar de su confusión ante toda la situación, ella al igual que él estaban perdidos en todo lo que estaba ocurriendo. Aléjate del Rista-chan, ese monstruo está cubierto del miasma de la bruja, tiene que ser un cultista infiltrado. Las palabras del semi-humano llamado Joseph estaban cargadas de odio, Subaru no entendía a qué se referían con miasma de la bruja o por qué lo acusaban de ser un cultista, pero se preocupa más de que Rista lo viera de forma diferente por esta revelación. La sirvienta lo volteó a ver preocupada, parecía que lo dicho por Joseph sí la había afectado, con visibles dudas, ella le preguntó. ¿Es eso cierto, Subaru-san? Antes de que Subaru pudiera refutar, el semi-humano habló nuevamente. Claro que es cierto, Rista-chan, este debe ser una de esas malditas pruebas, Madre Capella infiltra a uno de sus cultistas entre nosotros para matarnos, no hay ninguna otra razón para que un amante de la bruja esté aquí. Después de decir estas palabras, el semi-humano abrió uno de los cajones y sacó un afilado cuchillo de cocina, sus eran intenciones claras. Joseph le hizo señas a los demás semi-humanos que lo acompañan, Subaru sin quiera poder defender su caso fue rodeado en menos de un segundo, Rista fue apartada del lugar por el propio Joseph, el resto del grupo tomó a Subaru por sus brazos, evitando que se moviera. ¡Ey, malditos, suéltenme! No soy ningún cultista de nada. Están cometiendo un error. Mientras Subaru forcejeaba inútilmente con los sirvientes, Joseph regresó a la cocina luego de sacar a una indecisa Rista, el semi-humano perro se posiciona frente al chico con una mirada de puro odio en sus ojos. No importa lo que digas, maldito cultista, el amor de esa horrible bruja está impregnado en ti, nunca podría confundir un olor tan asqueroso como ese, convivimos con ustedes monstruos todo el tiempo, se distinguirá a uno cuando lo huelo, seguramente madre te ordenó que te infiltrarás entre nosotros y nos matarás, ¿verdad? Subaru intentaba zafarse con todo lo que tenía, pero era inútil, su fuerza no era nada comparada con la de los semi-humanos que lo mantenían a raya. Al ver que forcejear no funcionaría, Subaru intentó replicar nuevamente. No sé ni siquiera quién es esta bruja de la que habla, yo no soy un cultista, por favor deben creerme. Sus súplicas cayeron en oídos sordos, Joseph solo se acercó al con el cuchillo en mano, instinto asesino rebosando de él. No creeremos tus mentiras, maldito amante de la bruja, todos ustedes son unos malditos monstruos, el hecho de que estés aquí solo significa que quieres matarnos, madre nos quería probar, seguramente quería que te infiltraras entre nosotros y nos mataras uno por uno. Pero tu olor te delata, antes de que tú nos mates a nosotros te mataremos a ti. Sin que Subaru pudiera replicar, sintió una punzada de un dolor insoportable en su estómago, bajó su mirada para ver el cuchillo de cocina incrustado en su estómago, el hombre perro lo había apuñalado, los demás sirvientes lo soltaron y Subaru cayó al suelo como una marioneta al que le habían cortado los hilos, el dolor era insoportable, la sangre empezó a derramarse por el suelo, su visión se hizo borrosa y el frío lo empezó a invadir, de nuevo estaba muriendo, qué patético soy. En su mente, un enorme desprecio emergió, un desprecio dirigido hacia sí mismo y su debilidad. Mientras su conciencia se desvanecía, escuchó como alguien corría en su dirección, la persona que había llegado se arrodilló a su lado.
Subaru-san, por favor no te mueras. Subaru-san. El chico escuchaba esas súplicas, pero no pudo identificar la voz de la persona que las decían. En su rango de visión, el color rojo se hizo presente, pero, no era el rojo de su sangre, era un rojo que calmaba su mente, un cabello rojo muy familiar. Sintió como alguien lo tomaba de la mano, no podía verla, pero instintivamente Subaru sabía quién era esa persona. Lo siento, Rista, fue lo último que logró pensar. La oscuridad nuevamente se lo tragó. Subaru Natsuki murió. Su conciencia volvió a tomar forma, aún aturdido, volteó hacia los lados, intentando aclarar su mente. Podía escuchar como alguien hablaba, pero no entendía nada de lo que se decía. Unos segundos después, su visión al fin se aclaró, justo como lo recordaba. La situación ya era demasiado familiar para él. Dos personas frente a él, el asesino de pelo negro y la sirvienta pelirroja, ambos mirándolo con miradas consternadas. Subaru les devolvió la mirada, sus ojos muy abiertos. Hasta hace un momento sintió un dolor horrible, se sintió morir y en menos de un segundo para otro estaba ahí, parado en medio de un pasillo. Qué poder tan desagradable, pensó el muchacho, antes de que repentinamente cayera de bruces contra el suelo. Subaru-san. Rista se aproximó al desmayado chico, con preocupación visible intentó despertarlo o al menos identificar qué había pasado. Por otro lado, Luke, que vio la situación muy confundida, entrecerró los ojos con extrañeza. Esos ojos mientras la sirvienta revisaba a Subaru. Luke no pudo evitar preguntarse por qué esa mirada que tuvo el chico le era tan familiar. Luego de unos segundos, decidió dejar sus pensamientos para otro momento, se acercó al flácido chico y lo levantó del suelo. Voy a llevar a la enfermería, acompáñame, será mejor que haya alguien con él cuando despierte. Madre ha solicitado mi presencia por lo que yo no puedo esperar. Luke le habló autoritariamente a Rista, la cual solo ascendió y lo siguió, camino a la enfermería. Su mente era un desastre, dolor, eso era todo lo que podía sentir. Los recuerdos de sus muertes pasaban por su mente, era horrible, el sufrimiento era horrible, las personas en ese lugar eran horribles, el pobre chico no podía soportarlo, porque le pasaba todo eso a él, porque... ¿acaso este era su castigo por ser un parásito para sus padres? Subaru no lo sabía, pero el dolor, el sufrimiento, la muerte, lo aterraba tanto, ya no quería esto, odiaba todo lo que le sucedía. Se sintió despertar, lentamente sus ojos se abrieron, pudo ver un techo que se le era familiar. El techo de la enfermería. Subaru giró su cabeza para observar a sus alrededores y la vio. La chica que tanto lo ha ayudado, estaba ahí sentada al lado de su cama, pudo sentir algo sobre su mano, bajando la mirada observadora que su mano estaba siendo sostenida por la de la sirvienta. Esta misma, al ver que el chico había despertado, rápidamente alejó su mano de la de él. Un leve sonrojo se podía ver en su rostro. A Subaru esto le pareció muy tierno y no pudo evitar hacer un comentario al respecto. Gracias por agarrar mi mano, Rista-san, pero ¿por qué lo hiciste? La pregunta solo puso más nerviosa a la sirvienta. Esta se sonrojó aún más y respondió. No es nada, veía que sentías dolor mientras dormías, por lo que solo hice lo que me haría más feliz si yo estuviera en esa situación. Esas palabras parecieron llegar al corazón del chico. Como pudo se movió para sentarse al borde de la cama, y miró a la sirvienta pelirroja, apreciaba la belleza de la chica frente a él, recordaba cuando la vio sonreír, recuerdo que hizo a su corazón latir más rápido. Subaru lo sabía, en cada bucle que él ha vivido hasta el momento, ella seguía manteniendo esa personalidad amable, siempre se preocupaba por él, incluso perdió un ojo para salvarlo. Tal vez estaba en este lugar para ayudar a esta chica. Realmente eres un ángel. Siendo solo un pequeño susurro, la sirvienta no pudo escucharlo, pero eran los verdaderos sentimientos del chico. Luego de admirar a la chica frente a él, Subaru volvió a reflexionar sobre los sucesos que lo llevaron a la muerte en el bucle anterior. El semi-humano Joseph afirmaba que él era un cultista de la bruja, esos mismos encapuchados que había observado mientras le daban su recorrido. Sabía que ellos eran parte de un culto a una bruja, y que eran comandados por Capella. También recordó que le habían afirmado oler a la bruja. Él no sabía qué significaba eso, pero sabiendo que la sirvienta frente a él sabía muchas cosas, decidió preguntarle. Rista-san, tengo algunas preguntas que hacerte, ¿puedo? La sirvienta, viéndose algo extrañada, acercándose para que el chico procediera. ¿Quién es esta bruja de la que he oído tanto? Los ojos de Rista se abrieron como platos. Nunca se esperó una pregunta tan extraña e inesperada, menos que le preguntara sobre la temible bruja que aterraba los corazones de todo aquel que oyera de ella. ¿En serio no conoces a la bruja de la envidia?
Es posiblemente la figura más famosa del mundo, y no por buenas razones. Ante la contrapregunta de la sirvienta, Subaru decidió dar a conocer sus orígenes una vez más a Rista. Después de todo, si hay una persona que merecía ese conocimiento, era ella. Eran esos pensamientos internos de Subaru. Realmente no conozco mucho de este mundo, realmente yo soy de más allá de la gran cascada de revelación. Justo como lo esperaba el chico, dejó en shock a la sirvienta. Entonces decidió explicarle la situación rápidamente. Para él en estos momentos, el tiempo era oro. Luego de mostrarle su teléfono y explicarle cómo llega a este mundo, Subaru terminó su explicación. Y ya veo, parece que no me estás mintiendo. Bueno, entonces te explicaré. Aunque hablar de la bruja es casi un tabú en este mundo, supongo que no pasará nada malo si te cuento. La bruja de la envidia fue una semielfo de cabello plateado y ojos amatista. Hace 400 años ella destruyó la mitad del mundo, cubriéndolo de sombras y asesinando a millones. Fue detenida por los 3 héroes de la leyenda, el gran sabio Shaula, el divino dragón Volcánica y el primer santo de la espada Rey de Astrea. Como les fue imposible destruir su carne, la sellaron en un lugar desconocido, para no ser vista nunca más, pero la destrucción que causa se sigue reflejando a día de hoy. Ella creó a las mabestias, monstruos demoníacos que han causado muchas matanzas en los últimos 400 años. Subaru estaba en shock ante toda esta información, apenas podía procesar todo lo que Rista le había contado y parecía que ella todavía no había terminado con su explicación. A ese evento se le conoce como la Gran Calamidad. En 400 años muchas personas se alzaron y expresaron su amor por la bruja de la envidia. Así se formó el culto de la bruja, una organización horrible que ha causado miles de muertes durante siglos. Madre pertenece al culto y es de los miembros de más alto rango ya que es un arzobispo. Subaru analizó todo lo dicho por Rista. Ahora entendía mejor por qué le tanto tenían miedo los semi-humanos sirvientes. Solo unos monstruos podrían expresar amor hacia alguien que casi destruye el mundo, aunque por alguna razón, una necesidad muy grande de hacer cierta pregunta apareció desde el fondo de su alma. ¿Y esta bruja de la envidia tiene un nombre? Rista se sorprendió un poco pero respondió. Sí, su nombre era Satella. Los ojos de Subaru se abrieron como platos. Ese nombre se le hacía demasiado familiar, pero no sabía por qué. Era algo antinatural, como si su alma misma reaccionara a ese nombre. Se agarró la cabeza, porque se sintió así, porque le traía este sentimiento de añoranza. Cerró los ojos, se sintió tan confundido, porque su corazón se sintió cálido. Subaru vio que la chica frente a él estaba confundida por su comportamiento. Subaru intentó dejar de lado todo lo que estaba sintiendo en esos momentos, pero el sentimiento era tan fuerte que era difícil dejarlo. Después de por fin calmarse un poco, Subaru decidió llevar las cosas un poco más lejos. Rista-san, ¿qué significa ser amado por la bruja? Rista ladeó la cabeza un poco confundida por la pregunta, pero intentó responderla como pudo. Esa es una expresión que se usa con aquellos que poseen el miasma de la bruja. Normalmente son personas del culto de la bruja. Se dice que el miasma de la bruja representa su amor o algo así, pero ¿por qué la pregunta? Subaru, ahora sabiendo todo lo que necesitaba saber, decidió que debía confesarle la verdad a la sirvienta. Tal vez lo tacharía de loco pero debía intentarlo, tal vez así podría salir de estos bucles interminables de muerte. Rista-san, debo confesarte algo, puede que me creas un loco por lo que te voy a decir, pero aún así lo haré. Verás, yo puedo regresar de la NU. Subaru no pudo terminar su oración. La habitación se enfrió en un instante, todo el sonido desapareció de la existencia, y todo se detuvo. El chico no se podía mover, ni un músculo, lo único que se movía eran sus ojos, y con ellos pudieron observar que Rista frente a él tampoco se movía, estaba congelado. Incluso su pelo, que se movía por algo de viento que entraba por la ventana, quedó estático en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Subaru empezó a entrar en pánico. Sintió que no podía respirar, intentó hacer cualquier acción pero todo fue inútil. Repentinamente, la habitación se llena de sombras que oscurecieron todo el lugar. Por alguna razón esta vista se le hizo familiar al chico. De la oscuridad una sombra oscura emergió, tenía forma de una tétrica mano oscura y se dirigió directamente hacia Subaru. Subaru, que ya estaba en pánico, intentó gritar, intentó correr, pero nada resultaría. La sombra lo alcanzó y la mano se colocó en su mejilla, acariciándola con un enorme cariño. Esto desconcertó por completo al chico. La mano de sombras dejó su rostro y descendió directamente a su pecho, y entró en él, como si fuera un fantasma. La sombra lo había atravesado. Subaru pudo sentir como algo tocaba su corazón, esto lo aterró. Pero estos sentimientos fueron reemplazados por un dolor masivo, sentí como si aplastaran el corazón.
Se sintió peor que cualquier muerte que hubiera experimentado, quería llorar pero no podía, la agonía que sentía no lo dejaba, de un momento para otro, el presionado en su corazón se detuvo, la sombra se retiró de su pecho y retrocedió hacia las sombras. De las que había salido, al mismo tiempo, las sombras que rodeaban al chico desaparecieron, y el tiempo volvió a correr, el color regresó a la habitación, los sonidos volvieron a escucharse, y los movimientos regresaron. Cof, cof, cof. Cuando el tiempo regresó, Subaru pudo procesar el dolor de su corazón siendo aplastado, empezó a toser, sintió que se ahogaría en su propia saliva, el dolor era tan insoportable que sintió que se desmayaría en ese mismo instante, pero por pura fuerza de voluntad el chico se quedó despierto. Subaru-san. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Rista alarmada, se levantó de su asiento y lo ayudó dándole golpecitos en la espalda, para que el chico no se ahogara, luego de un minuto el chico se calmó, pero en su rostro se veía reflejado un terror sin igual, ni Capella había logrado aterrarlo a este nivel, no sabía qué había pasado, pero que si sabía una cosa, no podía decirle a nadie de su habilidad, se vería obligado a salir de esta situación solo, qué destino tan horrible para alguien como él, pero algo más lo estaba molestando en ese momento, dos palabras resonaban en su mente luego de que la sombra dejara su corazón y el tiempo volviera a la normalidad. Te llamó. En una solitaria camilla dentro de la enfermería, se encontraba un catatónico chico pelinegro, sus ojos ya desagradables, ofrecían una mirada vacía que solo empeoraba aún más su estética, una de sus manos se encontraba sobre su pecho, más precisamente sobre su corazón, la respiración era agitada, como la de alguien que acaba de correr un maratón, su cuerpo temblaba levemente, el dolor se había esfumado, pero el miedo continuaba presente, la mujer sentada a su lado tan desconcertada y preocupada, no sabía lo que le ocurría al chico, pero intentó retener la poca compostura que aún conservaba y hablar. Subaru-san, ¿realmente no estás bien? Deberías llamar al Sanono. Sin dejarla terminar su proclamación, Subaru tuvo un arrebato impulsado por el miedo que aún persistía en lo más profundo de su alma. Rista abrió los ojos en sorpresa por la repentina interrupción, pero cuando intentó replicar, el chico se le adelantó. Lo siento mucho, Rista, tú no tienes la culpa de nada, es solo que estoy asustado, no. No quiero morir. La voz de Subaru era una que solo reflejaba la derrota, la mirada de la sirvienta se suavizó, ella podía entender al chico frente a ella, ¿cómo no hacerlo? Ella misma sabía lo que era el miedo a la muerte, un recuerdo desagradable llegado a la sirvienta. Un edificio en ruinas era todo lo que la rodeaba, la sangre pintaba el piso de un vivaz tono carmesí, gritos se escuchaban desde las cercanías, rugidos monstruosos acompañaban la cacofonía de desesperación que se escuchaba fuera de la edificación, en medio de todo ese desastre. Varias personas se encontraban reunidas, una chica pelirroja se encontraba arrodillada, su hermoso vestido verde se encontraba totalmente arruinado, cortes y hematomas presentes en su piel anteriormente inmaculada, sus ojos amatistas solo reflejaban miedo, miedo a lo que se encontraba frente a ella. Tres personas se encontraban de pie, cada una con expresiones totalmente diferentes, una mujer de pelo blanco y ojos ámbar, vestía un traje de sirvienta, este se encontraba manchado de sangre ajena, en su cuello, un collar parecido al que usaría una mascota se encontraba reposando, lo más destacado era una mirada de puro odio en sus ojos, dirigida directamente a la chica pelirroja frente a ella, en su mano derecha sostenía una katana, su hoja se encontraba bañada en sangre, y su empuñadura estaba siendo apretada con fuerza. Una indicación clara de la ira que la mujer sintió en esos momentos. Ahora solo quedan tú, traidora de mierda, vivimos tantas cosas juntas, incluso te consideras una amiga, pero eso no te importa, ¿verdad? La sirvienta peliblanca empezó a aproximarse a la chica arrodillada, claras intenciones asesinas en su mirada, pero esta no pudo seguir avanzando, al ser detenida por otra de las personas ahí presentes. Nikita, detente ahí, ya te dije que este saco de carne no morirá aquí, da un paso más y te convertirás en un insecto. La mencionada se congeló en su lugar, volteó hacia la mujer a su lado, una chica rubia de baja estatura, su pelo rubio corto se asemejaba al oro mismo, sus ojos carmesí la observaban con visible irritación, esto fue una señal clara para ella, la sirvienta peliblanca retrocedió y se inclina ante la mujer. Lamento mucho mis acciones, madre, por favor perdone a esta sirvienta descarada. La mujer rubia solo sonriendo con oscura satisfacción, esta posó su mano sobre la cabeza de la sirvienta frente a ella, esta se tensó visiblemente, sus ojos se llenaron de terror, como si instintivamente supiera lo que sucedería. A pesar de eso, la mujer
solo acarició la cabeza de la sirvienta con delicadeza, desconcertando totalmente a Nikita. Buena niña, mamá está orgullosa de ti, si no fuera por tus rápidas acciones este momento no sería posible. 10 por seguro que cuando regresemos al castillo un ascenso te espera, lo mismo va para ti Meili-chan. La mujer rubia volteó a ver a la tercera persona que se encontraba de pie en medio de ese desastre, una pequeña niña peliazul se encontraba mirándola con mucha felicidad. La niña al oír las palabras de su madre, no pudo evitar saltar de emoción, la felicidad infantil invadiendo todo su ser. Yairiri, muchísimas gracias mamá, no puedo esperar a contárselo a Elsa Wanchan, seguro me tejerá una nueva muñeca para celebrar. Mientras la niña divagaba en medio de su felicidad, la sirvienta peliblanca no pudo evitar sorprenderse, una sonrisa empezó a esbozarse en su rostro, volteó a ver a la chica arrodillada frente a ella, odio todavía podía observarse, pero la alegría lo superó, al final, la traición de su amiga había servido de algo después de todo, ahora con las dos féminas perdidas en sus ensoñaciones. La mujer rubia enfocó su mirada sobre la arrodillada pelirroja, se acercó lentamente y se arrodilló a su altura, su mano se extendió hacia ella, la aludida intentó alejarse, pero no podía, su miedo era tan grande que la había paralizado en ese lugar, la mano alcanzó su rostro, fue tomada de su barbilla y obligada a levantar la cabeza, ahora miraba directamente a esos ojos carmesí. La malicia los inundaba, era como mirar a la bruja de la envidia a la cara, algo aterrador y sin dudas traumático. Mírate, eres hermosa, tú no tienes que pagar por las acciones de ese saco de carne que llamabas padre, sin dudas eras su hija favorita, ¿no? ¿Qué mejor forma de acabar de destruir a esa basura que llevarme a su más querida posesión? Ven conmigo Rista, te convertiré en una de mis hijos y vivirás, no tienes por qué terminar así. La mujer rubia volteó su cabeza hacia un lado de la habitación destruida, en una esquina de la misma, lo que únicamente se podría describir como una monstruosidad hecha de carne se encontró, una masa amorfa de carne y ojos, la cual se encontró siendo devorada por unos perros monstruosos de ojos rojos y cuernos en su frente. Tu familia tuvo la osadía de traicionarme a mí, ese insecto no entendía su lugar, gracias a su estupidez tus hermanos y tu madre pagaron sus pecados junto con él, pero tú eres diferente, vive como mi hija, Rista sé que eres inteligente, no eres como esos sacos de carne sin cerebro, tú sabes lo que te conviene así que ven conmigo, a menos que quieres terminar como ellos. Claro, una sonrisa desagradable llena de una maldad intoxicante se esbozó en el rostro de la mujer, haciendo un leve gesto a la pila de carne a medio comer que era la familia de Rista. Ante la oferta del demonio rubio, la chica pelirroja no pudo sentir otra cosa más que asco hacia sí misma, porque a pesar de que toda su familia había muerto a manos del monstruo frente a ella, no dudó ni una vez en venderle su alma al diablo para salvar su propia vida. Yo merecía morir, no ellos, susurró mientras lágrimas bajaban por sus ojos y extendía su mano hacia su niña. Bienvenida a mi organización pequeña. Rista se levantó de su posición y empezó a seguir a las tres mujeres fuera del edificio. Cuando salió del mismo, un paisaje desolador azotó su visión, una masacre sin igual, pilas de cadáveres se acumulaban en las calles y ríos de sangre corrían por las aceras, una fila de al menos 40 hombres encapuchados los esperaban cerca de la entrada del edificio que antes pertenecía a la Guardia Real de la ciudad. La mujer pelirroja vio como la niña del grupo se separó de ellos y se acercó a una manada de bestias estacionadas a un costado de la calle, sangre bañaba el pelaje de la mayoría, pero eso no le importaba a la niña, que felizmente acariciaba a esos monstruos, como si de mascotas dóciles se trataran. Tanta muerte, tanto sufrimiento, esta destrucción fue causada única y exclusivamente por la avaricia de su padre, ella nunca se la recriminó, ella sabía lo que su padre haría, pero no hizo nada para detenerlo, este era el resultado de eso, ella fue la única que vivió, porque ella fue la que sobrevivió. Toda esta gente inocente perdió sus vidas, pero ella viviría para ver un día más, ese era el gran pecado de Rista, uno que la perseguiría para siempre. Es una última, Ignorandum era una ciudad muy bonita, pero son cosas pasan después de todo, ja. Rista. ¿Estás bien? La aludida solo parpadeó ante la voz que la llamaba, su mirada era vacía, nada normal en la sirvienta, esto había preocupado excesivamente a Subaru, a Rista solo le tomó unos segundos para recuperarse del aturdimiento, luego de recomponerse la sirvienta le ofreció una sonrisa tranquilizadora al chico, en un intento de apaciguar sus penas, esto realmente no convenció en absoluto a Subaru, pero este decidió no indagar demasiado.
Sí, estoy bien Subaru-san, solo me perdí en mis pensamientos, ahora que lo pienso, se está haciendo un poco tarde, deberíamos ir a la cocina ya que no ha comido nada. El chico se tensó, la cocina era un lugar que preferiría evitar a toda costa, la mayoría de sucesos trágicos que le habían sucedido en los bucles anteriores ocurrieron en ese lugar, por lo que Subaru decidió cambiar las cosas. Si fuera posible preferiría que me enseñaras mejor cómo haces tu trabajo, realmente no tengo mucha hambre y es mejor que me adapte mejor a mis tareas, además ¿quién mejor para enseñarme que tu Rista? La sirvienta se sorprendió ante la petición de Subaru, la sugerencia del chico iba en contra de una de las órdenes que Luke le había dado, sin embargo, si el muchacho no tenía hambre ella no podría obligarlo a comer, además le parecía admirable que a pesar de sus circunstancias el chico quisiera concentrarse en su trabajo, entonces al no encontrar problema alguno con la petición ella accedió. Está bien Subaru-san, antes de que se me diera la orden de llevarte a la cocina tenía que hacer cierto trabajo de jardinería, ven sígueme te guiaré. Un poco más animado luego de su aterrador encuentro con la mano de sombras, el chico se levantó de la camilla y empezó a seguir a la sirvienta, por el pasillo, en su cabeza muchas ideas pasaban al mismo tiempo, todas dirigidas a un objetivo en concreto, sobrevivir. Evitar la cocina me salvara de ser asesinado por los otros sirvientes, además también evitaría a Meili, Basil me espero en mi habitación hasta ya entrada la noche, entonces también debería evitar ir ahí. Y por último tengo que preocuparme de esa loca de pelo blanco, no tengo idea de dónde está, mierda, aún no puedo pensar en nada para sacarme de esta, porque soy tan débil. Subaru se estaba frustrando, no se le ocurría ningún plan y su debilidad le estaba pasando factura, tal vez si me hago más fuerte fue un leve pensamiento que tuvo, pero ¿cómo hacerse fuerte? ¿Soy incluso capaz de hacerme fuerte? Mientras despotricaba sobre su patético ser, algo vino a su mente, espera, ¿hay magia en este mundo, y Rista puede lanzarla? Debería preguntarle al respecto. Subaru no quería representar molestias para la increíble mujer que tanto lo ha ayudado, le parecía patético pedirle ayuda a alguien que precisamente quería ayudar él mismo, pero dentro de toda la desesperación que ha sufrido esa era la pequeña luz de esperanza que veía al final del oscuro túnel por el que transitaba, cuando su decisión llegó también llegó la determinación, te devolveré todo lo que has hecho por mí lo prometido una promesa forjada con acero fue lo último que pensó antes de que ambos sirvientes llegaran hasta una puerta hecha de cristal. Llegamos, Subaru-san, este lugar es jardín interior del castillo, como habrás visto, Gusteko es un país muy frío, por lo que no es apartamento para sembrar, entonces madre mando a hacer un jardín dentro del castillo, las piedras de mana en las paredes reemplazan la función del sol, por lo que es posible cultivar y plantar en esta habitación. Subaru se mostró visiblemente asombrado, la sabía que en su mundo natal, tecnología había capaz de hacer este tipo de cosas, pero le sorprenderá cómo el uso de la magia podría reemplazar la tecnología en este mundo. Luego de salir de su asombro, Subaru entró al jardín junto a Rista. Bueno, debo admitir que es bastante asombroso, en mi mundo no tenemos piedras de mana o como se llamen, por lo que inventamos tecnología para este tipo de situaciones. Rista al oír eso se veía visiblemente curiosa, cuando el muchacho le había contado que él no era de ese mundo, ella no podía creerlo, pero la evidencia de que el chico mostró era una prueba de ese mundo. Subaru le había dicho que en su mundo la magia no existía, además de muchísimas razas que si lo hacían en este mundo, escuchando cosas como esas dejarían en shock a cualquiera. Rista no era la excepción, las afirmaciones de Subaru desafiaban todo el conocimiento común de este mundo, algo que simplemente no se podía dejar pasar, pero recordando el por qué estaban en ese lugar en un principio, ella fue a buscar una regadera al fondo de la habitación. Subaru se sentó en una esquina para observar a la sirvienta trabajar y escuchar sus explicaciones. Sin dudas están ante las extrañas palabras del chico, la sirvienta no pudo evitar preguntar. ¿RMT? ¿Rista-tan Magitensi? ¿Rista-tan en verdad es un ángel? La sirvienta se vio un poco desconcertada ante esa declaración, a pesar de eso una mirada apenada se podía ver en su rostro. Bueno, no sé muy bien a qué te refieres con eso, pero si te haces feliz entonces está bien. ¿Y qué significa tan? Subaru al darse cuenta de que había dicho cosas sin pensarlo, se mostró bastante nervioso, se llevó la mano a la parte trasera de su cabeza y se la rascó mientras le ofrecía una sonrisa nerviosa a la sirvienta. Bueno, es un apodo cariñoso que demuestra nuestra cercanía, es una pequeña costumbre en mi mundo. Jeje. La sirvienta se mostró un poco desconcertada, ¿alguien podría sentir cariño por una cobarde como ella?
Si supiera cómo soy realmente, fue un leve pensamiento que tuvo antes, de sonreír un poco, a pesar de su autodesprecio aún le gustaba la idea de tener amigos, amigos reales y no simplemente relaciones profesionales con asesinos a sangre fría. Hoy ya veo, no sabía que nos habíamos acercado tanto, pero supongo que lo aceptaré, debería darte uno. Oh, la sirvienta no pudo terminar ya que el chico se le adelantó. Solo dime Subaru, sin Elsan, los amigos se tratan con confianza. Después de todo el chico sonriente cálidamente, la sirvienta se mostró sorprendida por unos instantes, pero no tardó mucho en corresponder la sonrisa con una propia. Está bien, Subaru. Por un largo pasillo una pequeña niña corría, su rostro reflejaba consternación y extrañeza, mientras corría por su cabeza pasaban múltiples pensamientos a toda velocidad. ¿Qué esté pasando? ¿Qué está alterando tanto a mis mascotas? Al no fijarse mucho en su camino mientras corría, la niña peliazul chocó directamente con algo o más bien alguien. ¿Ara? Meili-chan, ¿por qué corrías por los pasillos? Ya estás un poco grande para eso, ¿no crees? La niña derribada en el suelo debido al choque, levantó la mirada, frente a ella una mujer pelinegra, ojos morados y ataviada en una túnica oscura la veía con curiosidad y leve diversión. Elsa Wan-chan, qué bueno que te encuentro, justo te estaba buscando. La niña jadeaba mientras se recuperaba de la carrera que había tenido hasta hace apenas unos segundos. Elsa la miraba ahora más curiosa. ¿Por qué motivo la buscaría con tanta insistencia? Aunque sus dudas no duraron mucho ya que Meili volvió a hablar. Mis mascotas se salieron de control de un momento para otro, ni siquiera mi protección divina logró que se calmaran, tengo miedo que hagan un desastre en el castillo y mamá me castigue. Elsa se mostró visiblemente sorprendida, no recordaba una sola ocasión donde a la niña frente a ella se le hubieran ido de la mano sus bestias. ¿Y no sabes por qué pasó esto, no? Esto nunca te había pasado antes, si quieres podría encargarme de ellas. La niña se alarmó ante lo dicho por su hermana, y movió la cabeza en negación. No, no son mis mascotas, si te encargas de ellas dejarás todo hecho un desastre y además no quiero que los compañeros, son difíciles de conseguir. La asesina aparentemente visiblemente divertida por la actitud de su hermanita, entonces decidió ayudarla de otra forma que no sea destripar a todas sus bestias. Bueno, entonces ¿tienes alguna idea de por qué se descontrolaron? La niña se mostró pensativa, intentando encontrar una explicación para lo que estaba sucediendo. Al no encontrar respuesta, la niña se agarró la cabeza cómicamente desesperada, pensando que su madre la castigaría, hasta que la iluminación llegó a ella, una idea se le había ocurrido y habló con visible confusión. ¿Puede ser el miasma de la bruja? Elsa se sorprendió, queriendo saber por qué su hermana llegó a tal suposición. Pero es extraño, mis mascotas nunca se vieron así por el miasma de los cultistas, tendría que ser una cantidad muy alta de miasma para hacerlas ponerse en ese estado, algo como un arzobispo, pero no puede ser por madre, mis bestias también ya se acostumbraron a su miasma. Elsa se muestra pensativa y habló. Tampoco puede ser por Roy, él está en una misión en Boyachia, ¿entonces? Meili mira a Elsa con confusión reflejada en su cara. Si mis mascotas reaccionaron de esa forma hasta ahora, significa que alguien que apenas lleva aquí es el que las está provocando. Entonces, ambas mujeres abrieron los ojos en sorpresa, las dos habían llegado a la misma conclusión. El nuevo Onisan Subaru Natsukian Bas exclamaron a la vez, extrañeza adornaba las miradas del dúo de asesinos, sin lograr comprender por completa la situación. ¿El Onisan es un arzobispo? No lo creo, cuando lo vi por primera vez era como un animalito asustado, pensé que se desmayaría del miedo cuando me vio, no mostró ninguna cualidad destacable, su físico es muy pobre, y su actitud es de lo más extraña, aún. Así el libro de madre le indicó que lo encontrara y lo uniera a nosotros, tal vez si haya algo en el que no estamos viendo. Elsa dio su veredicto, aún pensando la extrañeza de toda la situación, luego de reflexionar y viendo que no estaba llegando a ningún lado, decidió apartar esos pensamientos para más tarde y ayudar a su pequeña hermana a arreglar el posible desastre que se avecinaba en el castillo. Ambos empezaron a movilizarse hacia la ubicación de las bestias descontroladas, mientras sin saberlo habían sido escuchadas por un hombre de pelo verde que se asomaba por la esquina del pasillo. Vaya, esto se puso más interesante, fueron las únicas palabras que pronunció antes de partir de su escondite y empezar a seguir desde lejos al dúo de asesinos. Subaru se encontraba sentado sobre una pequeña silla de madera a un lado del jardín. Rista le ofreció una explicación detallada de todas las tareas que ella realizaba diariamente dentro del jardín. En propias palabras del chico, la sirvienta era muy apasionada a la jardinería y parecía tenerle un cariño especial a las flores. Subaru curioso preguntó sobre el asunto, queriendo conocer más a su amable compañera.
Vaya Rista, tan parece que te gustan mucho las flores, ¿no? La sirvienta solo esbozó una leve sonrisa mientras terminaba de mirar un grupo de claveles y respondió. Supongo que sí, cuando era más pequeña usualmente ayudaba a mi madre con el jardín, ella me enseñó mucho de lo que ahora sé. Su sonrisa se volvió melancólica de un momento para otro. Subaru se dio cuenta que estaba entrando en terrenos peligrosos, pero aún así su curiosidad no lo abandona. ¿De dónde eres exactamente, Rista-tan? Sería justo saberlo también. La sonrisa de la sirvienta se atenuó un poco, pero sabiendo que el chico tenía razón decidió satisfacer la curiosidad de su nuevo amigo. Soy del Imperio Boyachia, cuando era una niña vivía en una ciudad llamada Garkla, hasta que sufrió un ataque de un arzobispo del pecado y fue destruido. Mi padre logró evacuarnos y mi familia y yo nos mudamos a la capital Rublana. Subaru se mostró bastante sorprendido, aunque algo en especial le llama atención. Entonces continuó con las preguntas. ¿Un arzobispo del pecado? Recuerdo que Capella mencionó que era uno o algo así. Rista se tensó visiblemente, y comenzó a mirar en varias direcciones, preocupación visible en sus gestos. Luego de no notar nada fuera de lo normal, la sirvienta suspiró aliviada y habló nuevamente. No deberías hablar tan a la ligera de madre, nunca sabes quién podría estar escuchando, pero, si Madre Capella es un arzobispo, en el culto de la bruja, los cultistas de más alto rango se llaman arzobispos del pecado, cada uno representa un pecado mortal y madre es lujuria. El chico asentía ante la explicación de la sirvienta, visiblemente interesado por el tema, como si algo atrajera su atención al mismo. ¿Entonces hay 7 arzobispos? Rista negó con la cabeza mientras dejaba la regadera en su sitio y se acercaba al muchacho. No sé muy bien cuántos hijos, pero personalmente conozco a 3 de ellos. Madre es una, después uno de los hijos de madre llamado Roy también es uno de ellos y luego hay un hombre de pelo blanco que de vez en cuando viene al castillo, por lo que sé, es el arzobispo de la codicia. Espera, ¿uno de los hijos es un arzobispo? ¿No se supone que su rango es el mismo? Rista se acercó con la cabeza y respondió. Si Roy es el arzobispo de la gula, no conozco muy bien la historia entre él y madre, pero sé que la respeta mucho y a pesar de tener el mismo rango en el culto, parece que prefiere servirle a ella. El chico pensaba en la nueva información adquirida, tal parecía que este mundo tenía muchas más sorpresas que ofrecerle y ninguna parecía ser positiva para Subaru. Entonces se puso serio, tenía que probar suerte, necesitaba fortalecerse y Rista era la única persona en la que podía confíe. Entonces hizo la pregunta. Rista-tan, tú puedes usar magia, ¿verdad? La sirvienta no esperaba esa pregunta pero se acercó con la cabeza, entonces Subaru decidió que iría más lejos. Entonces podrías pedirte un favor. ¿Podrías enseñarme magia? Realmente estoy en una situación desesperada ahora misma y eres la única persona en la que confío. Esa petición tomó con la guardia baja a la sirvienta, visiblemente sorprendida por la petición. Nunca nadie le había pedido algo similar y no confiaba lo suficiente en sí misma para intentar enseñarle magia a alguien, pero al ver la expresión de súplica en la cara de su amigo y grabando sus palabras en la enfermería no quiero morir, la impotencia en su voz y el temor en sus ojos le recordaron a Rista a su pasado yo. Entonces tomó su decisión, ayudaría a su amigo a sobrevivir, no dejaría que fuera otra víctima de su inacción. Realmente nunca nadie me había pedido algo así antes, pero, te ayudaré, no puedo simplemente dejarte a tu suerte. Bueno, levántate, primero tenemos que descubrir qué atributo posees. Subaru con un nuevo ánimo recién adquirido, se levantó de la silla en la que se encontraba sentado y siguió a Rista al centro del jardín. Primero, no estoy segura si realmente puedes usar magia o si posees una puerta. Vienes de otro mundo donde la magia no existe, pero no se pierde nada con intentarlo aunque no prometo nada. Subaru casi pierde el ánimo que había ganado tras las palabras de la sirvienta, pero decidió no perder la esperanza. Tal vez en mi mundo sí tenemos puertas, pero somos incapaces de usarlas, se dijo internamente para darse cuenta de un ligero alivio. Cuando llegó con Rista, ella levantó su mano y posó su dedo índice en la frente del chico. Existen 4 atributos principales que pueden utilizarse, además de 2 muy raros que poca gente posee: fuego, viento, agua y tierra son los más comunes. Luego están el yin y el yang y ella cerró los ojos, indicando que se estaba concentrando en su tarea. Luego de unos segundos que le parecieron eternos a Subaru, Rista terminó su trabajo, en sus ojos sorpresa podía observarse. Vaya si posees una puerta. Además tu atributo es yin. Eso es muy poco común. El brillo regresó a los ojos de Subaru ante la noticia, por poco se dejaba consumir por la desesperación, pero la mujer frente al no lo dejó caer en ella. La esperanza regresaba al chico, podía usar magia y además una bastante rara, tal vez. No era una basura inútil después de todo.
Eso es genial. Muchas gracias Rista-tan, y dime qué puedo hacer con la magia Jin. La sirvienta le ofreció una cálida sonrisa al eufórico chico y respondió. Bueno, la magia Jin se especializa en el debilitamiento, puedes hacer cosas como bloquear el sonido o la visión de las personas, incluso he oído que los mejores especialistas en magia Jin pueden debilitar el espacio y crear portales a otras partes del mundo. La animosidad de Subaru bajó un poco, no era exactamente lo que el chico esperaba, pero no se rendiría tan fácilmente. O sea que son desventajas, bueno, puedo trabajar con eso. Rista solo ladeó la cabeza un poco confusa ante el nuevo término. ¿Desventajas? ¿Qué significa eso, Subaru? ¿O es un término que se usa en mi mundo? Básicamente son habilidades que debilitan el cuerpo. La sirvienta avanza lentamente, entendiendo la explicación del pelinegro, luego hablando con más ánimos. Primero hay que verificar algo, hay personas en este mundo que tienen mucha más afinidad a las artes espirituales que al uso de su propia puerta, entonces tenemos que ver qué tanto le agradas a los espíritus. Subaru se mostró confuso ante los nuevos términos utilizados por la sirvienta. ¿Espíritus? ¿Artes espirituales? No estoy familiarizado con eso. Rista apenada intentó explicarlo de la mejor forma, a veces se le olvidaba que este chico no era de su mundo. Los espíritus son vivos hechos enteramente de mana, habitan en todo el mundo y hay muchas variedades de ellos. En cuanto a las artes espirituales, es cuando haces un contrato vinculante con un espíritu y este a la vez se les permite hacer uso de magia sin el uso de tu puerta, sino absorbiendo mana de la atmósfera. Subaru creía haber captado la idea principal, entonces hablo. Entonces el uso de la magia normal es a través de mi puerta y con las artes espirituales es a través del mana de la atmósfera. ¿Alguna de las dos opciones es mejor que la otra? Rista negó con la cabeza y hizo un gesto con las manos, como si le estuviera enseñando a un niño pequeño. Realmente ninguna es mejor que la otra, todo depende de tu talento con la magia, además de la cantidad que hay en tu puerta o tu afinidad con los espíritus para poder centrarlos y poder potenciar su magia. Subaru le dio un pulgar arriba a la sirvienta en señal de que había entendido la explicación. Bueno, entonces Subaru, primero veremos qué tanta afinidad tienes con los espíritus, concéntrate e intenta sentir tu puerta y el mana en su interior, luego piensa que estás moviendo ese mana de puerta por todo tu cuerpo, intenta liberarlo al exterior, eso logrará llamar la atención de los espíritus, si es que tienes una buena afinidad por ellos. Subaru acercando y cerró los ojos, concentrándose, sintió como su conciencia se zambullía en el interior de su alma, en el centro de su cuerpo pudo sentir, eso debe ser mi puerta, se dijo internamente, mientras más dedicación ponía, pudo sentir la presencia de una energía dentro de su puerta, intentó imaginar que la energía salía de su puerta, luego de unos segundos, pudo sentir como la energía que sabía era mana, empezaba a salir de la puerta y empezaba a esparcirse por su cuerpo, misteriosamente, puso sentir algo más, algo oscuro, flotando muy dentro de su alma, no supo qué podría ser, pero prefirió concentrarse en su tarea inicial, imagino que él y luego este salía de su cuerpo, lentamente, llenando la atmósfera de su energía, pero al mismo tiempo que lo hizo, la otra presencia en su alma pareció reaccionar, un pulso fue emitido desde la misteriosa presencia, un pulso que recorrió todo su cuerpo y una sensación de frío lo invadió por un segundo. De repente en su mente unas palabras aparecieron, y una necesidad incesante de pronunciarlas lo invadió y entonces lo dijo. Espíritu orgulloso solo fue un susurro, pero al momento de pronunciarlo, algo increíble pasó. Rista, que se encontraba observando al chico en su tarea, de repente sintió que se caía por la sorpresa absoluta que la invadió. Alrededor del chico, cientos de pequeñas luces empezaron a materializarse, variados colores podían ser vistos, rojo, verde, azul, café, blanco y negro. Brillaban con una intensidad increíble, el chico abrió los ojos y su sorpresa fue enorme, dirigiendo la mirada a la sirvienta estupefacta frente a él en señal de que no entendía lo que sucedía. Rista-tan, ¿esto es normal? La sirvienta en shock respondió al instante. No, esto es increíble. Nunca antes había visto una cantidad tan inmensa de cuasi espíritus en un solo lugar, tu afinidad con ellos debe ser enorme. Una enorme sonrisa apareció en el rostro del chico, parecía que la esperanza que buscaba tan desesperadamente había aparecido en el momento menos esperado. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Un eufórico Subaru preguntó, la emoción reflejada en sus ojos ámbar.
Ahora podrías intentar hacer un contrato con uno o más espíritus, normalmente ellos escogen a sus contratistas instantáneamente. La gran aglomeración de espíritus se arremolinó alrededor del chico, como si escucharan el deseo de Subaru de unirse a él. De repente Subaru empezó a escuchar pequeñas voces en su cabeza, voces que le grababan a niños pequeños, cada una ofreciéndole ofertas, pero eran tantas que el chico sentía que se volvería loco si seguía exponiéndose a tanta adoración de parte de los espíritus menores. En ese momento, 3 espíritus menores más grandes que la mayoría de los ahí reunidos mostraron su autoridad sobre los demás, obligándolos a guardar silencio. ¿Es usted el hombre que desea hacer un contrato con nosotros? Subaru escuchó las 3 voces hablando al unísono en su cabeza. Mentalmente Subaru les respondió: sí, quiero hacer un contrato con ustedes, pero no sé muy bien cómo hacerlo. El chico estaba interesado en la presencia diferente de estos 3 espíritus frente a él. Según Rista se podía contratar múltiples espíritus, aunque eso dependía de los términos del contrato. Tu afinidad con nosotros es increíble, nunca antes habíamos sentido algo así con un humano. Deseamos hacer un contrato con usted. Los términos serán muy simples, nosotros le ofreceremos uso completo de nuestra puerta, podrá usar afinidades que no posea, y no gastará su propio mana, podremos protegerlo activamente si ese es su deseo. Como compensación, nosotros nos nutriremos de su mana y deberás de tener una reunión con nosotros al menos una vez al día. Esa charla servirá para fortalecer el vínculo entre nosotros y usted. Subaru no tardó nada en responder afirmativamente al contrato. Necesitaba todos los medios para sobrevivir y no podría ponerse quisquilloso con este tipo de ofertas. Además, al chico le había parecido una oferta bastante beneficiosa. Acepto los términos, entonces tengo que firmar algo o debo dar mi sangre. No tenemos idea de dónde sacó esas ideas, pero no hay necesidad de nada de eso. El contrato se ha cerrado con su aprobación. Ahora usted es nuestro contratista, aunque necesitaremos un cristal de piroxeno para mantener reposo luego de que seamos necesarios. Subaru se rió nerviosamente. El chico pensó que los contratos de este tipo serían parecidos a los vistos en libros y novelas de su mundo, pero no podía estar más equivocado. Luego de pensarlo un poco, Subaru les preguntó si poseían un nombre. Estos respondieron negativamente e incitaron al chico a nombrarlos. Bueno, tú eres un espíritu de Jin, ¿verdad? Entonces te llamaré Umbra, tú ya que eres de agua te llamaré Aqua, y por último tú que eres de Yang te llamaré Lux. No soy muy bueno con los nombres, por lo que espero que les parezcan horribles. No hay necesidad de preocuparse por eso, son nombres bastante adecuados y los apreciaremos para siempre. Después de afirmar su aprobación por sus nuevos nombres, los 3 cuasi espíritus revolotearon alrededor del chico, haciendo que éste sonriera cálidamente, luego se movieron hacia la posición de la sirvienta y repitieron la misma acción, haciendo que Rista también reaccionara positivamente. Maestro, esta humana de aquí, parece que usted posee fuertes sentimientos hacia ella. Si bien la comunicación con sus nuevos espíritus era por medio de una conexión de mana y solo él podía oírlos, eso no evitó que el chico se sonrojara a niveles alarmantes. Con vergüenza implícita en su mirada, Subaru se volteó, en un pobre intento de encubrir su pena. Entonces, con la poca compostura que le quedaba, le dio una orden mental a sus espíritus. ¿Podrían evitar decir esas cosas? Aunque no se equivocan, Ristantan es maravillosa, así que como mi primer comando como su contratista, quiero que la protejan, igual como lo harán conmigo. Los espíritus, nada sorprendidos por la orden, la aceptaron sin rechistar. Ellos se encargarían de proteger a los cercanos de su maestro. Luego de separarse de la sirvienta, los 3 espíritus se desmaterializaron del mundo. A pesar de eso, Subaru todavía los podía oír. Los espíritus le afirmaron que mantener sus formas físicas requería una gran concentración de mana, por lo que en momentos que no sean críticos, ellos se mantendrían en esa forma hasta que el chico consiga a los cristales de piroxeno. Subaru, generosa en aceptación y abordaje su cara, sonriendo hacia la sirvienta, la cual le devolvió la misma expresión. Felicidades, Subaru. Ahora eres un usuario de artes espirituales. Todavía no puedo creer la afinidad que posees, realmente los espíritus te aman. El rojo regresó a las mejillas del pelinegro mientras se encogía para ocultar su rostro, aunque una visible expresión de felicidad se encontraba plasmada en él. No es para tanto, Ristatan, aunque realmente me siento un poco más aliviado, ahora ya no me siento tan indefenso como antes. La sirvienta afirmó en afirmación de las palabras de Subaru, luego su rostro se arrugó en sorpresa y nerviosismos. Ah, es cierto, me perdí en todo el momento, casi olvido que debo ayudar a hacer la cena de madre. Lo siento, Subaru, creo que debemos dejar la lección aquí. Sígueme, debemos ir a la cocina, tal vez puedas ayudarme.
Subaru sin siquiera poder responder empezó a seguir a la sirvienta, su tensión regresó, ¿acaso no puedo evitar la maldita cocina? Se dijo internamente, aunque la reticencia de antes a dirigirse a ese lugar había disminuido, se sentía más seguro en esos momentos, aunque sus pensamientos no pudieron avanzar más, debido a que de repente se sintió totalmente rodeado, la sirvienta que caminaba animosamente frente a él, ahora se encontraba cayendo al suelo, Subaru sin vacilación alguna, se lanzó a atraparla y para evitarle la aparatosa caída a la mujer, Subaru efectivamente había logrado atracarla antes de que cayera y la acercó a su pecho y gritó. Ristatan, despierta, Ristatan, por favor di algo. Subaru acercó más a la sirvienta y logró oír una leve respiración, su absoluto pánico se había calmado un poco, tal parecía la sirvienta estaba inconsciente y no algo peor como lo pensaba el chico, al estar tan preocupado por la sirvienta, Subaru no había notado las nuevas presencias en la habitación, hasta que levantó la mirada y los vio. Estaba completamente rodeado de encapuchados en túnicas moradas, todos lo miraban fijamente a él y solo a él. Subaru sabía muy bien quiénes eran estos hombres, cultistas de la bruja, adoradores del monstruo más grande que este mundo haya visto, esa bruja que todos temían y odiaban. Subaru estaba entrando en pánico, él sabía que Capella comandaba a estos hombres, ¿acaso los mando a matarme? Era lo que pensaba el chico, el cual estaba experimentando un absoluto terror en esos momentos, pero al recordar quién estaba en sus brazos, la mirada de terror de Subaru cambió, sus ojos mostraban una determinación que ni él sabía que tenía, apegó a la sirvienta a su cuerpo y convocó a sus 3 espíritus recién contratados, estos brillaban amenazadoramente con claras intenciones de atacar a cualquiera que se acercara a su maestro. Los encapuchados dieron un par de pasos al frente, Subaru se estaba preparando para proteger a la sirvienta con su vida, no queriendo fallarle otra vez, pero lo que nunca se esperó que pasara sucedido, todos y cada uno. Uno de los cultistas se inclinaron ante él, Subaru esbozaba un rostro de absoluta incredulidad, no podía empezar a entender lo que estaba sucediendo, su mente no podía comprender en absoluto lo ridículo de todo esto, hasta que escuchó voces provenir de los misteriosos hombres y mujeres a su alrededor. Orgullo, 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 orgullo. Un solitario hombre se alejó de sus compañeros y caminó directamente hacia el chico, el cual ante la acción abrazó a Rista más fuerte, listo para hacer lo posible para defender a su querida amiga. El cultista al acercarse lo suficiente se arrodilló ante Subaru y proclamó. Al fin, después de tantos años, lo hemos encontrado. Emerada Luguni-Kasama tuvo razón en traerlo aquí, es un honor estar ante su orgulloso ser, arzobispo del orgullo, Subaru Natsuki-sama. Nota del autor. Bueno, ¿cómo están, queridos lectores? Aquí tenemos el capítulo 6 de mi querida historia, espero les guste. Quisiera aclarar algo visto en este capítulo y sí, le acabo de dar una habilidad nueva a nuestro querido Lolimancer Muertes Locas, en este caso esta habilidad llamada Espíritu Orgulloso es un juego de palabras, creo que ya podrían estar dándose una idea de qué hace exactamente, y de dónde viene, el capítulo lo deja muy implícito, solo quiero aclarar que esto no significa que Subaru se vaya a volver un nivel de amenaza reinarda así de la nada, para nada, el tipo sigue siendo una mosca para la mayoría de personajes de la serie, pero es el uso que le dará a la habilidad que lo hará peligroso realmente. Bueno, sin más que decir me despido por hoy, adiós.